2 minutos. El ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, está con nosotros, un hombre con que hay que conversar sobre muchos temas. Bueno. Ya no el de candidaturas provinciales, pero hay muchísimos temas que conversar con él. Buenas tardes, nadie ministro. Sabe, eso no se ha definido todavía. No, ya se desmontó. Dicen que el pacto PRD-PRD no es definitivo. Buenas tardes, ministro. Claro. Buenas tardes a todos ustedes. Un placer estar aquí en este programa. Y sobre todo saludar a toda la radioaudiencia que lo sigue en las tardes por aquí por Sol. Ministro, el tema de los carburantes. Bueno, o sea, yo te he explicado en muchas ocasiones cómo es el mecanismo. Pero la gente sigue preguntando. La gente sigue preguntando. No hay manera. Pero otra situación de la que se habla mucho es de las exoneraciones a diferentes sectores productivos sin que se refleje ese sacrificio fiscal del gobierno. Sacrificio en los términos de que es dinero que podría entrar y utilizarse en otros programas. No se refleja en el ciudadano. Si el gobierno se priva de $300 millones, se supone que tiene que haber un beneficio para el ciudadano, lo que es un tipo de, se quiere, compensación, ayuda social o una manera de bajar la tensión social. Mira, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál sigue siendo el monto anual del sacrificio fiscal? Y a ver si se pueden enumerar los beneficios que obtendría el ciudadano dominicano con este esfuerzo. Oh. Sí, mira, existe, ¿no? Lo cierto es que independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la existencia de este tipo de subsidio, la mayor parte del subsidio, que cuando vamos al tema del estudio de sacrificio tributario que representa para el Estado Dominicano, estamos hablando de 34,000 millones de pesos. Es una cifra que está en ese estudio, que es anexo al presupuesto, que se somete todos los años, y está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General del Presupuesto y demás. Y como 12 ministerios. Y de esto hay que dividirlo en varias porciones. Uno, el subsidio a la generación eléctrica y a la generación privada, que está establecido en la ley eléctrica y que tiene el sentido o el objetivo de que ese costo que representa el impuesto en la compra del combustible, que es la principal materia prima en la generación de energía eléctrica, pues no se transfiera a las empresas distribuidoras, que al final tienen o que transferirlo al público consumidor en la tarifa energética, o que pedir al Estado que lo subsidie. En la práctica actualmente todos sabemos que hay un déficit importante entre el precio de venta de energía y el costo que tienen las generadoras las distribuidoras cuando compran esa energía a la generadora, que estamos hablando de más de 1,000 y tantos millones de dólares. El año pasado creo que fueron 1,300 millones de dólares que se dedicaron a ese subsidio. Es como yo compro a 10 para vender a 8, sería. Exacto. Se habla de entre alrededor de un 30% de su valuada que está la factura eléctrica. Por el costo alto que tiene la matriz energética. Que hay un proceso, evidentemente, que está siguiendo la CDE, de entre los cuales están la construcción de plantas a carbón, de diversificar esa matriz energética a generación mucho más barata. Yo te puedo hacer una pregunta simple. ¿Valdría, o sea, es lógico pensar que cobrarle el impuesto a la principal materia prima de generación eléctrica, que a fin de cuentas implicaría un traspaso en esa tarifa al propio Estado, que deberá, por otro lado, subsidiar ese déficit? Bueno, quizás ahí se justifica el subsidio, porque al final de cuentas es el mismo Estado actualmente que paga ese costo de compra de energía eléctrica. Y en el caso de las empresas generadoras privadas, es un incentivo que tiene la ley para fomentar que estas empresas inviertan en generación eléctrica, que el planteamiento que establece la ley es por encima de 15 megas de autogeneración, que se le otorga el subsidio.
Ese subsidio se otorga a través de una solicitud que se hace a una comisión integrada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia de Electricidad, que evalúa el consumo de esa planta generadora eléctrica o esa planta generadora privada y a partir de ese consumo, pues otorga el subsidio. Evidentemente que todo esto requiere de mecanismos eficientes y eficaces de fiscalización, que garantizar que las plantas que se están otorgando o se están siendo beneficiadas por el subsidio generen lo que dicen generar y que consuman lo que dicen consumir, para evitar que este combustible pueda ser de alguna manera trasegado. Pero en los hechos, ministro, hay otros. Déjame terminar para responderte adecuadamente. Lo otro es lo que está contenido en contratos de préstamo, por ejemplo, para construcción de carreteras, o en contrato especial de administración de derechos mineros, como por ejemplo el caso de Barrigaol. Son contratos que fueron sancionados por el Congreso y establecen esas exoneraciones. En el caso quizá de la carretera también se pudiese justificar porque al final el Estado es el cliente el que paga y quizá no tiene sentido que el Estado pague impuestos cuando es el mismo Estado el que recauda los impuestos, sino que quede exonerado el combustible. Otra vez hay que fiscalizar para que ese combustible no sea trasegado. Y luego la otra proporción, que es la que más se destaca, pero hay que reconocer que es el menor volumen, porque son 2 millones, estamos hablando de 2.200 millones de pesos al año, más o menos de los 34.000, es el que se le otorga a los transportistas de carga y de pasajeros, que el compromiso que ha planteado la existencia de este subsidio es que haya una estabilidad en la tarifa hacia el pasajero, y hay que reconocer que en los últimos años ha habido una estabilidad en la tarifa. Y en ocasiones hemos logrado, sobre todo el año pasado, con la rebaja de los precios de los combustibles en el mercado internacional, que se tradujo en una disminución de los precios internos, pues que se produjeran de manera parcial rebajas en las rutas, sobre todo urbanas y suburbanas. Pero cuando se hace la evaluación de todo esto, son 34.000 millones el presupuesto de numerosos ministerios. Seguimos recibiendo una energía cara, muy cara. El caso de Industria y Comercio sería como un presupuesto de 12 ministerios de Industria y Comercio. Correcto. Energía cara, deficiente. En el transporte no es el mejor servicio. O sea, hay un sacrificio fiscal, pero no sentimos la compensación. Ese sacrificio y el Estado en deuda con los generadores y nosotros con apagones y con una energía muy cara. Estoy totalmente de acuerdo con todos esos criterios. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hacemos con incrementar el precio de generación eléctrica? ¿Solventamos el problema? Pero fiscalizamos de manera de que realmente, o sea, esa es otra es traspasado. Y en la que yo sí estaría de acuerdo contigo. ¿Y quién le corresponde la fiscalización? Hay que mejorar el proceso a todos, a Hacienda, a la DGI, a la DGA, al Ministerio de Industria y Comercio también. Pero esa es la pregunta, es en la misma línea. La pregunta es, o sea, ¿está el gobierno, el ministro de Industria y Comercio, en disposición de sentarse? Mira, aquí tenemos unos subsidios, excepciones, está el asunto de los otros sectores, el 7% del PIB, una cosa increíble, o sea, pero hay cosas muy necesarias y justificadas. ¿Está el gobierno en disposición de sentarse? Ven, vamos a revisar. Sí, yo le doy a Maquinini tanto, cero mata cero. Claro. De hecho, eso es un planteamiento mucho más macro que se va a hacer, y lo ha dicho el director de Impuesto Interno en muchas ocasiones y otras, en el marco del pacto fiscal. Es decir, evaluar, que no es tan lejos. El pacto fiscal, ya se abordó el pacto por la educación, se suscribió y se está en un proceso de implementación. Después de la reelección lo tratamos. Está en un proceso de discusión el pacto eléctrico, que es un pacto fundamental, porque para mí es el principal problema de competitividad que tiene este país, de desarrollo en sentido general, y luego el pacto tributario, que implicaría una reforma de todo el esquema impositivo, porque muchos de estos subsidios están basados en legislaciones. Se han convertido en derechos adquiridos. Y luego la fiscalización, sí, evidentemente, que es la responsabilidad del Estado para garantizar que el subsidio que está dedicado a un fin, en este caso, por ejemplo, generación eléctrica, o para una empresa que va a construir una carretera que tiene un beneficio colectivo para la ciudadanía. O que explota una mina de oro, por ejemplo. Una mina de la cual el Estado es propietario del 50%.
y son ingresos que entran al fisco, pues bueno, se utilicen en el fin para el cual fue concebido el subsidio. Señor ministro, hay otro tema donde necesariamente no solo el ministerio interviene, y me refiero a las relaciones comerciales con Haití. Hay otros escenarios, hay otras personas que tienen que ver, pero siempre se ha dicho que Haití es nuestro segundo socio comercial. Creo que si no fuera por los niveles de informalidad que hay, bien pudiera ser el primero. Ahora, en términos de cifras y tomando en cuenta la inestabilidad y lo hasta disparatado que a veces pueden ser los haitianos, tenemos un comercio que es una realidad que está afectada por muchas situaciones al presente. ¿Qué significa Haití en términos comerciales para República Dominicana? ¿Y qué tanto pueden avanzar las negociaciones, no obstante la incertidumbre en términos migratorios? Evidentemente que tú has respondido parte de la pregunta que me haces. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. De manera formal le exportamos el año pasado alrededor de 1.400 millones de dólares. La informalidad, que es una estimación, porque evidentemente su propia naturaleza de ser informal pues evita que se puedan tener datos sólidos, pero se ha estimado entre un 50 y hasta un 70% de esta cifra. Pero vamos a asumir la más conservadora, que es un 50%. Estamos hablando de un comercio que entre lo informal y lo formal sobrepasa los 2.000 millones de dólares. Es el segundo socio comercial en términos individuales, el tercero, asumiendo que la Unión Europea es un conglomerado de 27 países y es fundamental para la República Dominicana. Y lo vemos diariamente en la relación que tenemos en el comercio transfronterizo. Evidentemente que el problema político y diplomático generado de la situación o del proceso de establecimiento de una política migratoria que ha desarrollado la República Dominicana en los últimos tiempos, proceso que además ha llevado a la adopción de una legislación de regularización y posteriormente a un proceso de regularización, y finalmente estamos en la etapa donde hay un proceso de repatriación voluntaria de aquellos que quieran abandonar el país, que no cumplan con los méritos para ser regularizados. Afecta y ha afectado. Por suerte hemos tenido en el ámbito comercial, tanto las autoridades haitianas como dominicanas, el tino de reconocer de que el comercio es vital o importante para ambos países. Para un país como la República Dominicana, que exporta bienes en una balanza comercial muy favorable hacia Haití, producidos localmente, comerciados en los mercados que funcionan a lo largo de la frontera, y un comercio en Haití que depende de estos bienes, y sobre todo un consumidor haitiano que depende de los bienes producidos en la República Dominicana, que en muchas ocasiones, al compartir el mismo territorio, tenemos la competitividad, mayor competitividad que bienes importados de otros orígenes. Con lo cual, el comercio, a pesar de que ha tenido sus crisis, ha logrado mantener los niveles de flujo y de volumen. Sí hemos trabajado, y ahí suscribimos un acuerdo, el Ministerio de Industria y Comercio de Haití, de la República Dominicana, y con apoyo de la cooperación de la Unión Europea a través de un programa que es el programa binacional y tiene un componente de comercio, en tener una formalización de ese comercio. Una formalización que conviene a la República Dominicana y que conviene a Haití, en la medida en que el contrabando y las actividades ilegales que se desarrollan en la frontera afectan a ambos países. Pero el mercado binacional es un acuerdo entre los dos países. Correcto, que se produce a nivel, ahí interviene la esfera municipal, que es la que gestiona los mercados, tanto del lado haitiano como de la República Dominicana. ¿Qué explicación da la autoridad haitiana? Cuando se permite el mercado binacional, los haitianos compran y la autoridad haitiana destruye la mercadería
adquirida en el mercado binacional. Mira, tú sabes que ha habido muchos rumores con relación a ese tema. Y yo el lunes estuve viendo... Los periodistas lo vieron en la frontera. No, yo estuve viendo las noticias. Y todos, tanto en Jimaní como en Dajabón, se daba fe del funcionamiento normal del mercado, que venía de una situación que se produjo el viernes, donde el mercado de Dajabón, por una decisión del alcalde de Guanamit, que es la parte haitiana de Juana Méndez, donde funciona el mercado, pues decidió el cierre provisional, porque duró alrededor de 2 horas, de esa frontera, o de ese paso para el funcionamiento del mercado. Pero todo del lunes, que se retomó el mercado, recuerda que son dos días a la semana, hasta ahora las informaciones que tengo, lo que vi en la prensa y lo que hemos visto, es que se está desarrollando de manera normal. Igual con el tema de la veda de 33 productos que se pero mire, hubo un documento inclusive. Bueno, tú lo viste el documento. Bueno, lo vi a través de Fílmica, no lo vi. Una página donde había una serie de escritos en bolígrafo con unas tachaduras en algunos lugares. Eso no es un documento. Ministro, pero ellos niegan. Y luego fue desmentido por el primer ministro haitiano. Ellos suelen negar. El primer ministro va a Juana Méndez, habla con el gobernador, se da la información, la dejan correr casi una semana. Dicen que no, pero luego no aceptan el paso de los haitianos al mercado binacional. No la aceptan con algunos productos. Luego de la aclaración. Posteriormente se da esta situación que los periodistas dan el testimonio, porque yo no le he preguntado si hubo problema con el mercado binacional. No hubo problema en las compras. Ella en el territorio haitiano, que ellos lo despojan, no me compre eso, y lo tiran a la basura. Bueno. Y usualmente ellos dicen, niegan oficialmente, y se da como esa situación. Ahora el primer ministro, el gobernador, el alcalde. Que la formalización del comercio entre las partes es un tema que todavía requiere mucho esfuerzo, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. ¿Y los comerciantes dominicanos? Sí, no, bueno. Mire, ministro, a propósito de una publicación aparecida hace 3 días en un periódico de Santo Domingo, específicamente el periódico El Nacional, donde se habla de corrupción en la otorgación de permisos de estaciones de gasolina y envasadoras de gas. Inclusive se dice que en esa práctica o en ese desorden están involucrados funcionarios de medio ambiente, de industria y comercio y de obras públicas. No sé por qué no hablan de los ayuntamientos, que también son parte, ¿no?, de ese proceso. Pero específicamente, ¿cuál es el papel de industria y comercio en la otorgación de esos permisos y cuáles son los criterios de racionalidad desde cualquier punto de vista que se toman en cuenta para otorgar un permiso para la operación de una estación de gasolina y de una envasadora de gas? Lo primero que hay que tomar en cuenta con esta denuncia es el origen. Porque la denuncia la hizo alguien, ¿verdad? Pues sí. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, ANADEGA, ¿no? Entonces creo que es el primer elemento que hay que analizar. ANADEGA evidentemente ha sido una entidad beligerante que ha asumido un posicionamiento, si se quiere, de lucha con una clase empresarial que maneja un cartel de estaciones a nivel nacional. Y evidentemente que no le interesa el desarrollo del sector de estaciones de detalle de combustible, a menos que no sean ellos los beneficiarios de este desarrollo. Entonces eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque hay que ver los intereses empresariales y económicos que están detrás de esta denuncia. De todas maneras, hecha la denuncia, procede una investigación. Nosotros inmediatamente pues hemos instruido esa investigación. En ocasiones anteriores en que se nos ha traído denuncias específicas con nombres y hemos procedido con la acción del lugar, la suspensión de esa persona o la cancelación del puesto en caso de comprobarse alguna irregularidad. Porque se dan prácticas porque se dan irregularidades, no santas, ¿no? ¿Cómo se llama el departamento encargado a lo interno para que el ciudadano sepa o cualquier persona? Se llama Plan Nacional de Regulación hay inspectores, hay todo un tema, y donde hay inspectores, intereses económicos y demás, pues se producen este tipo de situaciones, igual que se produce en la aduana, se produce en todas partes donde se manejan intereses económicos en una relación
entre Estado e interesados. Y hemos tomado las acciones del lugar y tenemos las comprobaciones en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que otorga Industria y Comercio? Porque es importante ver esto. Una autorización inicial que sirve para usted dirigirse al ayuntamiento, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Ambiente, a la Defensa Civil, al Cuerpo de Bomberos, todas entidades que evalúan diferentes elementos. Y eso no se podría canalizar a través de una especie de ventanilla única, porque de repente el ciudadano haciendo el tour... Bueno, opera como una especie de ventanilla única, porque se recibe allá y a partir de esa... ¿Y ustedes tramitan todo? No, el interesado va a cada una de las instituciones. Por eso entonces no es ventanilla única, ministro. Bueno, usted tiene que hacer el tour. Correcto, pero de alguna manera nosotros otorgamos una especie de nueva gestión de autorización inicial, que para lo único que sirve es para ir a las demás entidades. Porque nosotros no tenemos la capacidad evaluatoria para medir en materia medioambiental cuál es el impacto. De hecho, se requiere de cumplir con una legislación, una reglamentación. Y si tiene incompatibilidad. Hacer un estudio de impacto ambiental. Pero eso sí ustedes lo toman en cuenta. O sea, a 500 metros eso se toma en cuenta. Bueno, es que hay además toda una legislación que regula el metraje y el radio. Pero eso lo mide Industria y Comercio u otra de las entidades que participan. Lo mide inicialmente Industria y Comercio, pero además las otras entidades, por ejemplo, el uso de suelo lo determina el ayuntamiento. Los ayuntamientos. ¿Y los bomberos qué determinan? La seguridad. La seguridad. Ustedes no midieron que va a llevar la instalación. De la Abraham Lincoln. En la Lincoln, no. En la Lincoln no midieron porque alguien dijo que había que medir de manera en que usted va de forma recta hacia la otra estación. Pero como es una vía en la Pastoriza, hay que calcular yendo en el sentido de la vía. Entonces usted coge el sentido de la vía, se cumple el metraje dando la vuelta. El criterio ahí ha sido el acceso a la estación. Ahora, ¿qué es lo que busca? En la 27 parece que va a ocurrir la misma medición. ¿Qué es lo que busca proteger? ¿Qué es lo que busca proteger el tema de la distancia? Porque a lo mejor tú crees que es la seguridad. No, un problema de la competencia comercial. Un fondo de comercio, ¿no? Sí. Sí, claro, pero, entonces si yo no tengo la capacidad, si existe, pero espérate, si yo no tengo la capacidad de acceder a ese fondo de comercio, entonces la medición, de alguna manera, debe ser en función del acceso a ese punto comercial. ¿Pero qué dice la norma? Pero muy creativa esa medición. Pero, ministro, una aclaración. La ley, habla de acceso o de kilómetros. 700 metros, habla la norma, entre una estación y habla de metros. Pero se estrenó la forma de medición en el caso de la Lincoln. No es cierto. No se había medido. Claro que se en función del acceso. Siempre, en la forma del acceso. ¿Alguien sabe de los dueños de esa estación beneficiaria? Sería bueno. Eso no es verdad, porque siempre se hacen mediciones, lo que de hecho eso ha mejorado porque es algo que se hace a través del sistema GPS, la tecnología. Pero desde la época, desde 1970 y tanto, que es la emisión de la ley, y luego las resoluciones cuando se inició el uso de GLP vehicular, que fue a partir del gobierno de Balaguer más o menos, pues las mediciones se han establecido en función de lo que dice la resolución de Industria y Comercio o la legislación o la reglamentación. Pero hay otra medición parecida a esta. Por la 27. Hay mediciones en todas las puntos de estaciones, en las 1000 y tanto estaciones de gas licuado de petróleo. Digo, hay alguna medición. Y en las 700 más o menos estaciones de gasolina. Si uno se pone a buscar, va a encontrar una medición hecha de esta manera. Pero porque el tema de la discusión... Si se innovó, lo que quiere saber es si hubo una innovación creativa. 700 metros, ¿verdad? Uno es decir, 700 metros. Sí, pero en este caso, espérese, que para llegar... ocurre igual, claro que sí, ocurre igual, por ejemplo, la autopista Duarte. Y de hecho, ha habido, porque hay vivos, gente que rompen la autopista por la mitad y le hacen un retorno. Hay 140. Para cumplir, para que pueda hacer la vuelta en U, en la autopista, llegar hasta ahí y frente a su punto, y lo hacen incluso hasta los paradores. Hay 140 ilegales. ¿Qué hemos dicho? En el caso del Ministerio de Industria y Comercio, nosotros no aprobamos en la autopista Duarte una estación, a menos que no sean los cruces determinados por obras públicas. Y le pedimos una certificación a obra pública, que es la que gestiona la autovía o la autopista. Yo creo que solo hay 3 autorizados realmente. Pero lo importante es que ustedes sepan lo siguiente. Interviene un grupo de instituciones en la aprobación de estaciones. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio, se otorga una autorización inicial y luego de que se agotan todos los demás pasos ante las instituciones
correspondientes, ayuntamiento, obras públicas, defensa civil, cuerpo de bomberos y demás, pues entonces nosotros otorgamos el permiso de construcción, se inicia la construcción y finalmente, luego de inspeccionada la construcción, incluso por las instituciones que tienen que ver con esto, como obras públicas, se otorga el permiso de operación. ¿Qué tiempo puede durar este proceso? En condiciones normales. La autorización inicial da un plazo de 1 año para desarrollar todo este proceso, porque hay una serie de evaluaciones como la ambiental, que requiere de un permiso de hacer un estudio de impacto ambiental y demás, que toma tiempo. Ministro, usted sabe que uno de los cuestionamientos que se han venido planteando en los últimos tiempos en relación con las perspectivas y posibilidades del desarrollo nacional tienen que ver con las dificultades para obtener los permisos correspondientes para desarrollar inversiones en áreas productivas de la República Dominicana. Ya hablamos de la ventanilla única, se habla de la ley de silencio administrativo que está pendiente de discusión o aprobación. No está aprobada. Hay una ley de la relación de los terceros con la administración y aplicada. Está en proceso de aplicación. Creo que en febrero fue que venció el plazo. Bueno, pero para iniciar su aplicación. ¿Qué implica entonces esos esfuerzos que se han anunciado para agilizar, por ejemplo, los permisos para operar empresas o hacer inversiones? ¿Qué impacto tienen? ¿Qué posibilidades de cambio tienen en beneficio del desarrollo productivo del país? Mira, yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales que evalúa un inversionista a la hora de decidir, tanto local como extranjero, de decidir embarcarse en algún determinado proyecto. En el caso del proceso de formalización de sociedades comerciales, que va acompañado con el programa de incentivo y de fomento a las pymes, hemos logrado a través del programa Formalízate disminuir los tiempos de constitución de compañías y disminuir también el costo de constitución de compañías. Esto ha bajado de cerca de 40 y tantos días que tenía la República Dominicana como promedio a 7. O sea, eran 20 y tantos días laborales, que equivalían más o menos a 7 días laborables, y hemos bajado los costos, algo que incluso se ha hecho en asociación con la Federación de Cámaras Comerciales, sobre todo la Cámara de Comercio y Producción en Santo Domingo, entre un 20 hasta un 60%, depende del trámite. Por otro lado, hemos creado un acceso por una página virtual que se llama formalizate.com.do, que permite la constitución de compañías de manera virtual. ¿Y el costo promedio de la constitución ahora? El costo promedio estaba antes en algunos 50,000 pesos, y eso ha bajado a algunos 15,000 más o menos. Y depende del tipo de sociedad, porque están las sociedades de responsabilidad limitada, las SAS, y del tipo del vehículo societario que se toma en cuenta. Lo importante es que ha habido un esfuerzo que debe reflejarse en el Doing Business, que va a publicar el Banco Mundial, ya el correspondiente al año 2015, se publica en enero del año 2016, y todos estos son esfuerzos que van encaminados a mejorar el clima de negocios en la República Dominicana. Otro tema que va a impactar mucho este índice de Doing Business va a ser la aprobación de la ley de reestructuración mercantil. Porque no solo es la rapidez en los procesos, sino también que existan. Hoy en la República Dominicana es imposible declararse en quiebra porque no hay un mecanismo para hacerlo. O sea, que son temas que van a generar un aporte. Para que tú tengas una idea, con la sola aprobación de la ley de registro de reestructuración mercantil, la República Dominicana mejora 50 puntos en el índice Doing Business. Y es un compromiso que hemos hecho. Ya desde el punto de vista económico y fiscal se ha evaluado la mejora que ha dado la República Dominicana. Standard & Poor's mejoró la calificación de riesgo del país. Eso tiene un impacto extraordinario, no solamente en el perfil de la deuda dominicana y el costo de la deuda dominicana y la posibilidad de colocación de la deuda, sino en la decisión de los inversionistas de venir a la República Dominicana. Ministro, transparencia, que es el tema que me ocupa. Transparencia. En unos años atrás tuvimos reuniones con el ministro de entonces, Manuel García Arévalo, sobre el tema del transparentar los procesos de los combustibles, que el ciudadano común pudiera entender en palabras llanas lo del precio de paridad de importación, que pudiera entender a quién le compramos, a cómo le compramos,
y planteábamos la transparencia de las facturas de compra para saber a quién le estábamos comprando, porque no es lo mismo un combustible, un petróleo que viene de Medio Oriente que un petróleo que compramos de los vecinos. O sea, el precio de transporte no es el mismo, entre otras cosas, y que nos permitiera a los ciudadanos, e inclusive a la Academia de Ciencias y a otros activistas, calcular por nosotros mismos y que nos dieran los números. Entonces, todavía yo creo que tenemos como esa tarea pendiente en la República Dominicana de manera simple emitir un paquito para que el ciudadano común entienda qué es lo que pasa con los combustibles. Y yo estuve revisando la página del ministerio, hay muchas cosas de transparencia, pero todavía esa parte no la veo, no me queda clara. ¿Qué está haciendo el ministerio a los fines de que el ciudadano común entienda el tema de los combustibles? Y si se prevé en el ministerio publicar las facturas de compra, o si yo la pido como ciudadana vía la Oficina de Acceso a la Información, ¿me van a entregar esas facturas de compra? ¿Me van a entregar esas informaciones? Sí. Primero, hay una obligación legislativa de hacerlo. Claro. Segundo, hay un compromiso del ministro y de esta gestión de ser cada día más transparente. Lo que probablemente... si quiere la factura del día de hoy, te tendré que referir a la refinería, que es la que hace las compras, pero las históricas la tengo, porque evidentemente hay un proceso de conciliación entre el precio que se determina semanalmente y la refinería. Porque ¿qué es lo que real y efectivamente hacemos todas las semanas? O la mayoría de las veces, o cuando sube el precio, es subsidiar gran parte del precio. Entonces eso requiere de alguna manera un proceso de conciliación con las empresas importadoras para poder reconocer por parte del Estado el monto de la deuda que le generamos, contra estas empresas, y que esa deuda se pueda compensar en el futuro. Y es lo que, si se quiere, mira, cuando yo llegué al Ministerio de Industria y Comercio, llegué con la anterior gestión de Manuel García Arévalo, me tocó ser viceministro de Energía y Minas. Pues eso era, decir esto que yo acabo de decir era una especie de sacrilegio. Sí, de sacrilegio. Entonces los ministros manejaban esto con eso mismo se crecía, oscuridad y qué sé yo. Yo le dije a Manolito, mira, ministro, yo creo que si el Estado lo que realiza semanalmente cuando hay un alza en los precios, sobre todo si el alza es indiscriminada, y lo que plantea la ley como referencia es más de un 1% del precio, es asumir parte de esta alza y transferir una proporción, y esto lo que genera es que en la práctica estamos subsidiando el precio. Hay que decirlo. ¿Por qué hay que decirlo? Porque el Estado está aplicando un mecanismo para beneficiar al consumidor, y si se quiere opera como una especie de fondo de compensación que utiliza el cash flow de las empresas importadoras. Y después no lo pagamos 2 veces más caro ese subsidio. A la larga, ¿cuánto nos cuesta? No te cuesta nada porque el Estado lo paga. Es un subsidio directo. No, al Estado le cuesta después. ¿Cuánto, claro. ¿Cuánto nos cuesta como Estado? Depende del manejo, eso se va compensando semanalmente. Porque ¿qué ocurre? La semana, vamos a hacer un ejercicio. Se compensa con el combustible de la semana siguiente. Si esta semana yo debo subirle 10 pesos al precio de los combustibles, ya es más de un 1%, porque estás 2,20 sería el 1%, ¿verdad? Entonces yo tengo la capacidad, de acuerdo al reglamento, de compensar una parte. Bueno, decido transferir 3 pesos y quedarme con 7. ¿Qué ocurre? Lo primero que va a pasar es que la semana próxima esos 7 van a aparecer ahí. Entonces tendría que el combustible disminuir en la misma proporción de los 7 pesos para que por lo menos yo pueda congelar el precio. Si no, tendré igualmente que seguir subsidiando. Okay. Esa semana la refinería me carga un diferencial, porque le dije que vendiera más barato de lo que debió haber vendido en una proporción de 7 pesos. Ese diferencial lo tiene que pagar el Estado. Ahora, ¿qué hago la semana próxima? Si el combustible baja, y baja, por ejemplo, 10 pesos, yo puedo, de alguna manera, transferirle la mayor proporción a la población, porque el mecanismo va en el interés de que el consumidor se beneficie, le transfiero 7 y utilizo 3 para compensar parte de ese dinero. En la práctica, en los últimos años, debo decir que el manejo ha sido muy responsable.
nos ha ayudado evidentemente la rebaja de los precios. El año pasado permitió que el balance de este mecanismo, que si se quiere opera como un fondo de compensación, fuese cero. O sea que pudimos compensar con parte de la rebaja de los precios internacionales el monto del subsidio que teníamos acumulado en la refinería, pero también le pudimos transferir a la población cerca de 80 pesos en la rebaja del precio de las gasolinas, 60 en el caso de los gasoil y más de 30 pesos en el caso del gas licuado de petróleo. Pero el punto es, por donde iba Elizabeth, yo quisiera insistir, el asunto de la transparencia. O sea, es tan difícil explicarle a la gente. Una vez tuvimos una conversación en el Boulevard y me explicó muy bien esto, pero la gente no lo conoce. O sea, ustedes agarran la formulita 0 más 0, 3 que llevaba 16. Diablo, si yo aplico la formulita nada más, el galón de gasolina va a salir a 500 pesos. Eso no lo aguanta un país. Sí. Ahí yo como Estado, déjame subsidiarlo en X. Tanto. Exacto. ¿Qué ocurre? Tú te mantienes varias semanas de esta forma. Cuando baja, la gente dice, coño, pero ¿por qué no bajó? Si está bajando el dólar, bajó 3 puntos. Si el petróleo bajó. Entonces, la vieja sugerencia que vuelvo y repito es, ¿por qué no se explica, señores? A partir de la aplicación de la fórmula que la tenemos aquí, el precio, los precios que debería venderse son estos. Ahora el Estado, por un asunto de estabilidad, ha decidido esto. Esto facilitaría la comprensión para que se logre lo que creo que era el espíritu de la ley, quitarle el tufo político, es decir, el PLD está en mala, elecciones, en mayo 20 son las elecciones. Entonces las últimas 6 semanas anteriores a las elecciones, el Estado aguanta, mete todos los subsidios para que la gente no... Y después entonces, nos lo cobran los ciudadanos en menos salud. Podemos aspirar a un nivel de transparencia. Esa puede ser una metodología, definitivamente que sí. Ahora bien, mi experiencia me ha demostrado, como el anuncio famoso aquel, que nadie va a estar conforme con un incremento de los precios. O sea, aunque, y lo decimos en las notas de prensa. Pero si lo entiende, lo explicamos. Que debería ser 500. No, claro, lo explicamos. Y además, la experiencia me ha demostrado, vuelvo y repito, cuando hay rebajas, la gente no dice nada. Cuando se congelan los precios, entonces hay una crítica, porque evidentemente que la gente quiere y merece un combustible barato. Lamentablemente la República Dominicana no produce petróleo y está sujeto al vaivén de los precios a nivel internacional. Pero hay cosas que no se entienden. Esa explicación yo le he dado 80 veces. Y que a menudo se llama la atención sobre esa discrepancia. Y hay cosas también que no se quieren entender. No, pero yo le digo por un tema que sobre lo que yo no tengo particularmente una explicación racional. Hace 10 años el precio del barril de petróleo costaba... Ay, qué bueno que tú me vas a preguntar eso. Y entonces el precio del... pero dime primero, entonces el precio de la gasolina costaba tanto. Ahora resulta que después de subir mucho, el barril de petróleo ha bajado y se ha puesto al nivel de hace 10 años. Pero sin embargo, el precio de la gasolina ahora está un 50% más caro. Claro, lo primero que el que dijo eso comparó gasoil regular con gasolina premium. Entonces es injusto, porque son productos que tienen precios diferentes. Segundo, con esa explicación, concluimos. Segundo, sí, fue así. Se habla de gasolina, se habla de gasoil y se habla de gas licuado. Fue así, Luis José, porque yo sé quién lo dijo y eso se desazonó mucho últimamente. Y tú estás repitiendo algo que escuchaste hace un tiempo. Okay. Segundo, los impuestos no son los mismos. Por allá. Entonces, evidentemente, se es injusto cuando se compara un nivel de presión tributaria mucho más bajo que había en ese momento, cuando se sabe, por ejemplo, y si no se sabe es bueno decirlo, que la ley ordena hacer una indexación trimestral de conformidad con la inflación del impuesto específico. Pero además había un impuesto que no existía en ese momento, porque tú hablas del periodo 2000-2004. Está claro. Que es el que se incorporó en la reforma fiscal del año 2005, que es un ad valorem de 16%. Entonces, evidentemente, que cuando tú haces la comparación, los impuestos hay una diferencia sustancial. Ministro, muchísimas gracias. Usted quería ser senador, hizo muchos viajes a Barahona, no lo es. Pero el ministro va a apelar, es mucho más importante, es mucho más amplio, no puede devolver la gasolina, es más interesante. Y además usted tiene más tranquilidad y no tiene que estar
moviéndose, ni toda esa tormenta, ni todas esas cosas. Yo tengo un compromiso con la provincia de Barahona. Ayúdale de aquí. Y yo voy a seguir y ministro, gracias. Ir al TC y apelar. Yo en el TC usted apela y gana. José del Castillo y Sabiñón. Disciplina partidaria. No, el TC está ahí. Comercio estaba con nosotros. Está prohibido ir a los tribunales. Cambio fuera, Mauricio. Vámonos. Ministro.